Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema ¿por qué los valores en la educación? La incorporación sistemática de los valores da como resultado una educación de calidad. Para esto es necesario contar con la incorporación de profesores que tengan integrados los valores en el desarrollo de sus vidas y los transmitan en sus acciones, no solamente en sus palabras, sino también en su forma de actuar y en su relación con los alumnos y con los demás maestros, directivos y demás personal que participa en el proceso educativo. Las instituciones educativas deben tomar las riendas de la incorporación del valor razonado en sus estrategias educativas si quieren producir profesionales dirigidos hacia las acciones valoradas explícitas, por ejemplo, el bien común, la justicia, etc. Igualmente deberán tomar decisiones en este sentido si quieren impactar el ámbito social más de las instituciones. Asimismo, el progreso moral debe de ser concomitante al progreso social y se caracteriza por el aumento de la libertad y en consecuencia de la responsabilidad, con lo cual es importante decir que es muy importante educar a los alumnos en aspectos académicos, pero igualmente relevante es educar en valores a los alumnos. Evidentemente, la formación fundamental de valores viene de la casa, pero toda institución educativa, por el hecho de ser una institución que educa, también debe contener valores propios de su institucionalidad, es decir, aquellos valores que enarbolan los rasgos característicos de su educación, de su educar, de su ser educacional, es decir, cómo educa aquella escuela, bajo qué aspectos, cuál es su misión, cuál es su visión y cuáles son sus valores. Esto es importante. La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecen la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. La preocupación por el desarrollo de valores dentro de la educación es universal, pero además la educación es un medio privilegiado de crecimiento personal y comunitario y tiene como fin dar sentido a la vida, que no se logra sino mediante la vivencia de valores. Si la educación no es en valores, no es educación. La incorporación de valores humanos dentro de la educación es una tendencia general en las instituciones que la imparten. Sin embargo, la reflexión sobre este tipo de formación humanística permite percibir que se trata de una labor compleja. Una estrategia para estructurar la formación de valores en el ser humano debe iniciar con una revisión del concepto de valor y de las condiciones en que se puede establecer o en que puede establecerse un proceso de valoración. Esto conduce a la identificación y a la práctica de las virtudes como un instrumento para introducir conceptos de ética práctica en las estructuras curriculares con el propósito de inducir en los individuos conductas consideradas socialmente como correctas, tales como el respeto, la tolerancia, la honestidad, entre otras. Hemos de decir que un aspecto fundamental es la búsqueda del bien y de la verdad, más que del concepto correcto, porque el concepto correcto muchas veces puede estar supeditado a lo socialmente aceptable y por lo tanto a la apariencia, sin ir al fondo, a la esencia de la persona misma, que es la verdad y una verdad objetiva. Los valores se denotan en la acción humana, son eminentemente prácticos. La acción no es una capacidad optativa de los seres humanos, sino una necesidad esencial de la que depende su supervivencia como individuos y como especie. Se puede elegir cómo y cuándo actuar, pero es forzoso actuar ahí, es forzoso actuar. Ahí no hay elección posible. Sin embargo, en la acción involuntaria no interviene razonamiento alguno, por lo que se anula la intervención de la elección dentro de la acción realizada. Tampoco se puede elegir actuar en el ámbito de lo imposible.
La elección está restringida a posibilidades reales y por tanto las consecuencias del acto elegido son también reales. En todo caso es preferible la elección de una acción consciente, voluntaria, sustentada en el conocimiento de la circunstancia en que se actúa y de las consecuencias del acto. Esta forma de actuar del hombre requiere un conjunto de directrices de comportamiento individual que, en última instancia, vuelven posible la coexistencia humana en sociedad. Desde luego, la convivencia social pacífica se logra mediante la educación que inicia en el contacto con el entorno social inmediato del individuo y que se prolonga idealmente durante toda su existencia. Un componente importante para la existencia plena del individuo y para su completa integración a la sociedad es la incorporación de valores a su actividad. La consideración de valores en el actuar se extiende de manera práctica desde la planeación financiera individual eficiente hasta la adecuación o la adecuada apreciación de las manifestaciones artísticas humanas, incluyendo además la recta conducta personal y la coexistencia social civilizada. En las instituciones educativas, dada su misión, se debe crear un contexto adecuado para propiciar la adopción de conductas que pongan de manifiesto una formación sólida en los valores humanos, una reflexión para proponer una formación integral de alta calidad científica, académica y humanística. Si son de orientación confesional, hemos de integrar la dimensión trascendente religiosa que combine de forma equilibrada el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades, valores, evangelización y fe. Además, de la práctica de los sacramentos. Esto significa que además de la preparación académica, se enfatizará la formación sustentada en valores éticos y en general en los valores asociados al desarrollo humano, tales como los estéticos, los relacionados con el ejercicio de la ciencia, la política o la economía y la fe. A pesar de la importancia de la educación en valores, carecemos de una real formación en esta dimensión. La educación en ocasiones está alejada del aprendizaje para la vida porque continúa siendo teórica, memorística y no está orientada a la vida, a la solución de problemas reales, a la creatividad e innovación, a la formación autodidáctica. Produce técnicos, ingenieros y médicos, pero no promueve personas con sentido humanista, ético, estético y axiológico, es decir, en valores, dado que el ser humano no es una máquina, no es un objeto que se tiene que acoplar a empresas que solicitan solamente objetos que se acomoden a sus propios intereses, pero no les importa la persona, sus problemas, su situación existencial, sus valores, ni tampoco su estado emocional. Nuestros alumnos aprueban los exámenes en la escala, pero reprueban el examen de la vida. No encuentran gozo en el diario vivir, no son suficientemente productivos, no se sienten motivados por el solo hecho de vivir, respirar, viven sin existir, es decir, sin sentido y dirección, por lo que se hacen la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué son los valores? Y al mismo tiempo, los valores son la respuesta. ¿Qué valores me orientan? Los valores no se enseñan, se aprenden vivencialmente, mediante el ejemplo en la familia y en el clima escolar adecuado. Evidentemente, con esto queremos también decir que por conclusión se enseñan. Alguien tiene que inducir a otra persona a que aprenda, por ejemplo, a dialogar, a escuchar. Y esto es enseñanza. Solo la escala que viva los valores, o mejor dicho, la escuela que viva los valores, puede hacer crecer auténticos seres humanos. En la actualidad, la importancia del problema de los valores es innegable. La crisis del hombre actual es una crisis de valores que requiere un examen crítico a fondo de su naturaleza, sentido, fundamento y jerarquía. No bastan programas académicos de alto grado de impacto. Es necesario también que en el programa se integren valores para que la formación del ser humano sea integral.
Por tanto, la educación con valores no debe ser excluida en ningún nivel educativo. La educación es un proceso cultural que busca el desarrollo de todas las virtualidades del ser. La entiende como una actividad continua. Su objeto verdadero es la formación de todo el hombre y de todos los hombres durante toda su vida. La educación es un proceso permanente que dura tanto como nuestra propia existencia. Hoy en día es una exigencia de la realidad globalizada que vivimos. La educación en valores debe de ser la guía de acción de nuestro actuar. Los valores son la esencia de nuestro espíritu. Si poseemos valores, seremos más sensibles y cuidadosos en la realización de nuestros actos. Para que esto suceda es imprescindible el papel de los padres de familia y el rol de las instituciones educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto exige que el docente sea maestro de vida, es decir, que practique los valores para comunicarlos con credibilidad y confianza a los alumnos. Si los seres humanos actuáramos con ética y conciencia moral, seguramente el mundo sería diferente. Por ello es importante la función de los padres de familia y del maestro en la sociedad y su impacto social. Esto quiere decir que es válida la pregunta: ¿qué transmite el docente en su práctica cotidiana y qué medios utiliza para ello en términos de valores? El interés no solo es definir el concepto valor o conocer el tipo de valores, sino también los efectos que tendrán el desarrollo de la conciencia ético-moral del alumno. Por tanto, nos podemos hacer las preguntas siguientes: ¿qué oportunidades ofrece el docente a los alumnos en función del desarrollo de su conciencia moral? Este filón nos permite detectar la necesidad de fortalecer los valores como condición inherente de la práctica docente. Si queremos lograr que los estudiantes tengan un desarrollo integral, debemos integrar los valores en el proceso educativo, con el propósito de que los estudiantes participen como actores importantes que construyen su propia identidad, personalidad y existencia en la sociedad, en las diversas culturas, así como en el mundo económico. Es fundamental que los valores sean incorporados a la personalidad del individuo para que sean una guía de acción en su quehacer cotidiano, en la toma asertiva de decisiones, en la transformación de su sociedad, de frente a todo aquello que se opone y degrada su dignidad, derechos y deberes individuales y sociales. Es importante conceptualizar el valor porque orientan, precisan e identifican la razón de ser de cada uno de ellos. Asimismo, aclara nuestras ideas perfilándolas hacia la comunicación de lo bueno, lo justo, lo verdadero y la unidad en la pluralidad, rechazando el mal moral que destruye a la persona, a la familia y al Estado. Para ello es esencial la formación de la personalidad moral, con lo cual es insustituible la educación, ya que es una guía de acción, una herramienta para la vida que tiene que ser dinámica, referente en la sociedad contemporánea, proceso innovador. Esta surge como tema fundamental para la formación valórica de los jóvenes y de los niños también. Esta nueva visión debe de estar contenida en los objetivos, planes, programas y en la nueva visión pedagógica contemplada en la reforma educativa que esté acorde con el mundo globalizado y sus requerimientos. En el siglo XXI hay una recuperación del tema de los valores y su relación con los docentes formadores de los alumnos. Sin embargo, la crisis de valores que vive la juventud proviene desde la familia y en ocasiones las instituciones educativas no han podido convertirse en una interlocutora significativa. La diversidad cultural de la sociedad, el sentido de la practicidad y el sentido de inmediatez que hoy en día viven los jóvenes han sido un obstáculo, expresiones del relativismo moral que ha amenazado con imponer el colonialismo ideológico, cosificando a la persona. Padres de familia dejan la responsabilidad educativa a la escuela y la escuela se justifica diciendo que no le corresponde a ella la educación en valores, sino que esa es tarea de la familia, lo cual caemos en un grave error de falta de compromiso por parte de ambas instituciones, familia y escuela. Por esta razón es momento de replantear a la juventud y las familias
la importancia de una realidad, una vida ética estética que busque el bien y la verdad como presupuestos axiológicos para generar conciencia crítica, que comprenda la importancia de los valores que el ser humano debe integrar en su proceso formativo. En el aula, el docente es el vehículo natural para transmitir valores al alumno. Sin embargo, habrá que preguntarse qué comunica el enseñante a través de su práctica cotidiana y qué medios utiliza para ello. Lo verdaderamente importante es saber qué oportunidades ofrece al estudiante para promover el desarrollo de la conciencia moral en los jóvenes. La oferta valoral de los maestros puede ser analizada bajo la lupa de dos corrientes, una referida por Agnes Heller como representante de la corriente sociológica y Lawrence Kohlberg, referente de la corriente psicopedagógica. Desde la perspectiva sociológica, la moral es un fiel reflejo de las exigencias sociales del cual se desprenden los valores abstractos, producto de la cultura del medio social de que se trate y que en el devenir histórico se fueron construyendo y comunicando para sus valores transculturales, adoptando hasta ser universales como son los valores de la vida, la justicia y la libertad, la verdad. En la sociedad misma que reconoce y luego establece los requisitos o exigencias de los valores como la puntualidad, la cortesía o el aseo personal, estos serán respetados si el hombre desea pertenecer al núcleo social. La perspectiva pedagógica entiende a los valores como construcciones individuales basados en las preferencias individuales y del comportamiento. Una y otras conforman el sistema normativo social, el cual tiene que ser transmitido por medio de agentes socializadores, en este caso el docente. El respeto y aplicación de estos valores o regulaciones sociales se les llama moralidad. El sujeto pasa básicamente tres momentos en el desarrollo de su moralidad. La primera es la de socialización, es la transmisión de los valores. La segunda es la interiorización a las normas, es cuando el sujeto las hace propias. El tercer momento es cuando el individuo adquiere su moral autónoma, cuestionando la normatividad vigente en su propia cultura. La oferta valorar del docente no es sino la expresión cotidiana del desarrollo de la moralidad del propio maestro. Por ello se traduce en regulaciones, formas de trato al alumno. Para ello es prioritario trabajar en la práctica para provocar la transformación de los profesores y obtener una mejor formación de los alumnos. La práctica docente es la vía ideal para la comunicación de valores, formar la conciencia en la asimilación y práctica de los mismos desde una perspectiva personalista y no desde una dimensión sociocéntrica, hasta llegar a principios universales, es decir, pasar de una conciencia de sí mismo a un sentido del nosotros y después a una conciencia mundial. En el año 1994 se realizó un estudio sobre la enseñanza de valores en las universidades de México y el mundo. El objetivo de esta investigación era conocer la forma en que las universidades llevan a cabo la enseñanza de los valores a sus estudiantes. Para ello se envió un cuestionario a diversas universidades. Respondieron 3 instituciones mexicanas y 2 extranjeras, llegando a las siguientes conclusiones. Las misiones de las universidades están dirigidas más a la enseñanza que al aprendizaje y sus objetivos están encaminados a la formación de valores. Las universidades han desarrollado un amplio concepto de la formación de valores y es relevante aún en instituciones ajenas a un credo religioso. La enseñanza de los valores se realiza a través de cursos formales con un contenido temático apropiado a la edad de la persona que lo recibe y con dinámicas concretas que introduzcan a la práctica de los mismos. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana y la de Osaka en Japón son las únicas que articulan los valores para lograr la formación integral. Los documentos aparecen como coyunturas para la formación y enseñanza de los valores, pero no existen acciones concretas de involucración o capacitación. Las universidades coinciden en reconocer que la enseñanza o transmisión de valores se logra en el ambiente académico de experiencias vividas y transmitidas. Además de los cursos que se imparten, llama la atención en el marco de estas reflexiones que todas las instituciones están preocupadas
por los valores que quieren, sin embargo no tienen claro el proceso y no se reporta ningún análisis, propuesta o revisión de lo que se entienda por valor. Como ya lo hemos mencionado, solo las universidades de Osaka Iberoamericana e Iberoamericana articulan los valores a las acciones educativas integrales. Esta es la única universidad de las 13 mexicanas que respondieron a la encuesta, donde se articulan los valores de manera activa a sus acciones educativas y aún no está, o mejor dicho, y aún esta no ha podido desarrollar los valores previstos. ¿Qué propuesta axiológica ofrecerán las demás? Esta situación es preocupante. Los valores no se incluyen consciente y articuladamente en las instituciones educativas y en este contexto las instituciones tampoco identifican con qué valores forman a sus alumnos. Evidentemente, en el estudio y análisis, evaluación que se realizó, todas las universidades tienen valores propuestos, misión, visión, pero no existe esta forma de aterrizaje de los mismos en la práctica, es decir, no forman parte de los programas de estudio. Esta carencia educativa es alarmante si captamos que los valores son un componente de calidad para los procesos de formación integral de la persona. No puede haber educación de calidad si ésta no incluye la formación axiológica, es decir, de valores. Al mismo tiempo, no puede haber formación valoral si no hay educación de calidad. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué es un valor? ¿Se desarrolla, se transmite o se construye? Una vez que se obtenga una conclusión, podría definirse el modo en que se llevará a la vida cotidiana en el ámbito personal, familiar, social y escolar. Los valores regulan los actos humanos. Los quehaceres del ser humano no son permanentes, son dinámicos, muy variados, se transforman y se adecúan a la realidad social. Pero antes que regulen los actos humanos es porque dan sentido al pensamiento. Un pensamiento académico que integra la dimensión axiológica, evidentemente que actuará en profundidad y en consecuencia de la formación académica y de los valores que ha aprendido y por lo tanto lo conducirá a practicarlos. De esta forma a integrar ambas cosas, conocimientos, valores, destrezas, etc. Los valores marcan una conducta tanto al ser humano en lo individual como en lo social. Los valores son subjetivos, por una parte, porque el ser humano los hace suyos en lo individual, y son objetivos también, porque el núcleo social los exige si quiere uno pertenecer a él, es decir, son estructurales y estructurados. Sin embargo, cada vez más los teóricos se suman y conciben el valor desde el enfoque subjetivista, es decir, que el individuo es el que elige los valores que van a regir su vida. Pero es importante decir que el ser humano no vive solo, no vive en un ambiente como isla, donde solamente rijan sus propios valores, sino que se integra en un núcleo social. Por eso todos los valores están fundamentados en la verdad, que es la adecuación de la idea con la realidad. El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciones y además también de alguna forma orienta sus sentimientos y le hace ver que el sentimiento y la emoción nunca debe de absolutizar o ser aquello que rija su pensamiento y sus actos. El hombre por la inteligencia los reconoce, los asimila y los pone en práctica. Asimismo, los acepta libremente. El valor debe de ser sustantivo en la educación, ya que el alumno los adopta y los hace suyos por convicción para que habitualmente los ejerza en su existencia. Estos son la esencia del espíritu. El ser humano se ve envuelto por el contexto social en donde crece y realiza su vida. Los aspectos culturales afectan el desarrollo del ser humano, ya sea positiva o negativamente, y los valores que adopte la persona serán producto de este contexto, de ese contexto, valores objetivos. Desde esta perspectiva podemos comprender que en ocasiones la realidad escolar y la familiar
pueden ofrecer contextos axiológicos antagónicos. De esa manera el alumno tendrá una confusión derivada de la discrepancia de las realidades experimentadas, por lo que exige una relación de integración entre idea y realidad, entre sujeto y objeto. En esta dinámica ambos se afectan recíprocamente, pero hemos de entender que deben prevalecer los valores que tienen relación con el respeto por la dignidad del otro, especialmente los derechos humanos y la dignidad humana, la verdad, la justicia y el bien social. De esta manera nos encontramos ante una encrucijada que se resuelve, como lo hemos mencionado previamente, pero es una encrucijada conceptual que impacta en la acción humana. El subjetivismo tiene razón al afirmar que no es posible separar el valor de la valoración, pero es importante captar del mismo modo que el sujeto aprende valores que son preexistentes y son socialmente deseados, decididos y propuestos, por lo cual no puede quedarse bajo la propia perspectiva egoístamente, sino que debe entender que participa de un mundo social y en una sociedad, que esta sociedad tiene valores y que deben de ser respetados. Algunos autores como Calles hace énfasis en el aspecto social del valor. Se entiende como valores sociales los principios que una comunidad considera como valor de su forma de vida y eje central. Y precisamente este aspecto es referido por Pablo Latapí en su libro Política Educativa y Valores Nacionales. Concepto mixto. El valor tiene componentes objetivos y subjetivos, intersubjetivos. Contiene en la intersubjetividad la comprensión del valor en el otro cercano con su propia jerarquía y además la conciencia de compartir valores con una comunidad concreta. Contiene en la parte subjetiva un elemento emocional, otro intuitivo y uno cognoscitivo, que como concepto permite su construcción. Igualmente, la conciencia es el elemento que permite al sujeto seleccionar la jerarquía de valores, cuestiona los valores significativos, construye sus conceptos sobre una serie de valores concretos y no permite la evasión en sus acciones con respecto a los valores. El desequilibrio de las estructuras mentales del sujeto y la capacidad de éstas para actuar coherentemente en el contexto provoca una toma de conciencia que le llevará a moverse para adquirir aquellos elementos que le permitan intencionalmente accionar y valorar de manera congruente. Una vez que hemos explicitado el tema, se entiende el significado de valor, cómo se adquieren, su importancia, su carácter objetivo o subjetivo, el cuestionamiento que debemos realizar, cómo se articulan los valores en la acción educativa, qué implica y produce educar con valores. La trascendencia de estos cuestionamientos es entender por qué es importante que los alumnos los conozcan y los asimilen. No solo eso, sino que la educación sea el medio idóneo de transmisión de ellos. Esto es, como la misma pregunta lo dice, articular los valores en el proceso educativo y cómo diferenciar a la educación comunicadora de valores de aquella donde están ausentes. Sabemos que el propósito de la educación es aumentar los conocimientos sobre la forma de tratar una situación de aprendizaje, desarrollar la búsqueda sistemática de los datos, así como las palabras claves y los detalles importantes, desarrollar la precisión y la rigurosidad en la definición de los problemas o conceptos que son el motivo del trabajo pedagógico, movilización de los conocimientos a situaciones reales, solucionar problemas reales, enseñar a determinar la información relevante y necesaria de la situación, potenciar la habilidad del estudiante para relacionar datos y fuentes de información. Antes de cumplir con esta misión, se debe de cumplir con otro objetivo más ambicioso, que es contribuir a que el alumno se forme mediante la adquisición de valores humanos. Y esto se logra por medio de la educación en familia y la participación de los docentes, lo cual es determinante. Los valores construyen una categoría insoslayable en la educación, o mejor dicho, los valores constituyen. Articulando ambos sentidos de la axiología, se logra una total simetría. Vamos así aterrizando nuestra exposición y vamos a decir 2 puntos. El primero, los aspectos de la educación por competencias. Considerar al estudiante como organismo activo que sabe y puede interactuar con las fuentes de información a partir de sus capacidades. No confiar
la elaboración de los procesos de aprendizaje al surgir espontáneo en los estudiantes. Estos requieren de un proceso mediacional. Es necesario construir en el aula un ambiente que fomente la reflexión y la elaboración participativa y organizada de los conocimientos. La creatividad debe surgir como respuesta a una insatisfacción con lo rutinario. El centro de la actividad pedagógica es la persona y el respeto a sus características sociales e individuales. La socialización es un valor inquebrantable en la formación para el desarrollo de competencias. En conclusión a este punto, la incorporación sistemática de los valores da como resultado una educación de calidad. Para esto es necesario contar con la incorporación de profesores que integren los valores en sus actividades docentes, en las unidades de aprendizaje curricular de las que son titulares. Por consiguiente, los transmitan en sus actitudes cotidianas. Esto es importante, que los comuniquen en sus actitudes, en sus palabras, tanto dentro como fuera del aula. Las instituciones educativas deben considerar y regular la incorporación del valor razonado en sus estrategias educativas si quieren formar personas y profesionales al servicio de la sociedad, capaces de transformar los contextos que se oponen a la dignidad de la persona, que se orienten a la búsqueda del bien común. Igualmente deberán tomar decisiones en este sentido si desean impactar en el ámbito social y en sus instituciones. El maestro como facilitador significa que la acción para lograr el aprendizaje recae en el docente, quien facilita y considera al alumno como sujeto de la construcción de su propio conocimiento. Esto implica que el maestro se reconoce como responsable de proponer las actividades encaminadas a lograr que el alumno consiga los objetivos. El progreso moral debe de ser concomitante al progreso social y se caracteriza por el aumento de la libertad y en consecuencia de la responsabilidad. Vamos así a esto último nos lo comparte Fernando Elías Calles en los valores sociales y su importancia en el proceso educativo. Vamos ahora a un segundo punto conclusivo titulado Disciplina basada en valores y consecuencias. La disciplina es el buen hábito de la persona por llevar a buen término todo proyecto emprendido a pesar de las dificultades y desánimos que se puedan suscitar. La disciplina es la firmeza en la razón y en la voluntad humana que permiten que el hombre no solo alcance metas, sino que permanezca y persevere en los buenos propósitos y las cosas que ayudan a su felicidad y realización integral. Cuando la disciplina se basa en medios éticamente buenos, entonces hablamos de una disciplina basada en valores, la puntualidad, la realización de trabajos que deben de entregarse en tiempo y forma, por ejemplo. Y cuando se asumen con responsabilidad las acciones humanas, entonces hablamos de asumir las consecuencias de nuestros actos. En todo grupo humano existen reglas que garantizan las relaciones de justicia y el respeto de las garantías individuales de los sujetos que conforman la sociedad humana. En la educación franciscana, concretamente para San Francisco de Asís, la regla sustancial es el primado de la persona, porque esta es imagen de Dios. Por ello, la disciplina debe ser con apego a la búsqueda del bien de la persona, a la formación de valores y al respeto de su dignidad. No ofender, no humillar, no denigrar, no excluir, no rechazar. Por eso, en este segundo punto, propongo 4 elementos. Primero, celebración, inciso A, celebración. Conocer cuáles son los problemas de disciplina más comunes en el aula, cuál es la causa, qué hemos realizado para mejorarla y qué nos ha funcionado, qué hemos hecho por los alumnos que causan indisciplina, cómo hemos ayudado a las familias de nuestros alumnos en dificultad. Inciso B, en el salón de clases, los aspectos para lograr la disciplina: detección, prevención, acción, resolución, evaluación y evidentemente acompañamiento. Inciso C, actividades.
Conocimiento del reglamento por parte de docentes, alumnos y padres de familia. El docente motive positivamente a sus alumnos en el cumplimiento del mismo, colocando frases en el aula que ayuden a comprender cuando el alumno está incumpliendo. Y esto es un punto importante que debemos integrar, no solamente en la educación básica, sino también en la media superior o incluso en la superior. Preguntarnos, ¿es posible vivir con disciplina? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de no observar la disciplina y cuáles son los beneficios de vivir con disciplina? La disciplina es un camino de orientación para los alumnos, no un fin. Inciso D, plan de vida. La disciplina forma el carácter y por ende una persona responsable y firme en sus decisiones y en buenos hábitos, que estos son virtudes. Algunos ejemplos de disciplina son la puntualidad en los compromisos, dormir y levantarse temprano, limpieza personal, alimentarse sanamente, realizar deporte, estudiar y hacer tareas, ser ordenados y cuidadosos con nuestras cosas y guardarlas en su lugar. Y en este sentido, San Juan Pablo II, en la carta Gratissimam Sane, dirigida a las familias del 2 de febrero de 1994, recordaba el papel fundamental que tiene la familia, los padres de familia. La familia está llamada a ser un lugar de formación, de encuentro, de diálogo, de corrección, de motivación. Por lo tanto, ser templo, o sea, es una casa de oración, es una casa de diálogo, de encuentro, de aceptación, de forma sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Y Francisco, el Papa Francisco decía que debe de ser como un hospital donde se sanan heridas y donde se previenen adicciones. Por lo tanto, la familia está llamada a ser formadora de hombres con carácter social, con compromiso, orientados a la verdad, a la justicia, al bien. Con mayor razón se puede decir que es un ser familiar, que la familia debe de ser un lugar donde se arde en el afecto y en el apoyo, en la actitud de solidaridad recíproca. Hasta aquí en esta exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.